Bienvenidos y bienvenidas a Incautos Bribones. Hola amigos, mi nombre es Iñaki Zabaleta y es un verdadero placer para mí presentar a uno de los grandes de la magia y del mentalismo. Para mí él es uno de mis grandes referentes, es más, a día de hoy cualquier duda que tenga o si quiere una opinión realmente válida sobre algo, es él la primera persona a la que consulto. Así que es un grande, ya les digo, es un placer para mí presentar a Michel hablando sobre Hahnemann. Bienvenidos y bienvenidas a Incautos Bribones, el podcast de páginas. Mi nombre es Borja Meyer, soy entretenedor profesional y el capitán de esta aventura audiofónica. En este episodio de Incautos Bribones vamos a hablar de uno de los grandes exponentes del mentalismo moderno, de un hombre prolífico, de un gran creador, y es que hoy hablamos en Incautos Bribones sobre Hahnemann. ¡Comenzamos! Hemos comenzado el episodio con las palabras de Iñaki Zabaleta, que nos presentaba a nuestro experto de este episodio, Michel. Un gran amigo de páginas, un gran experto en magia y mentalismo, que ha estudiado a Hahnemann durante más de 30 años, una queridísima figura en Argentina y un hombre que, además de acumular galardones en Latinoamérica y Europa, ha viajado por todo el mundo con su trabajo. Así que, sin más dilación, comenzamos. Bienvenido, Michel, a Incautos Bribones. Bueno, para mí es un gusto enorme estar con Incautos Bribones y poder hablar, aunque sea un ratito, sobre el gran maestro Theo Hahnemann. Efectivamente, Michel, en este episodio de Incautos Bribones hablamos de uno de los grandes mentalistas de todos los tiempos, Theodor Hahnemann. Así que vamos a empezar fuerte. ¿Por qué crees que ha sido importante dentro de la historia de la magia y dentro del propio mentalismo? Hahnemann fue un monstruo, realmente algo extraordinario. Pensemos en otros artistas de otras disciplinas o la nuestra, qué sé yo, Pablo Picasso o Dave Vernon. El desarrollo creativo de todos estos grandes artistas llevó décadas. Cuando analizamos a Hahnemann, que murió a los 34 años, vemos que toda la obra titánica que hizo llevó muy poquito tiempo. Y es extraordinario lo que hizo porque produjo un impacto y con una profundidad que es enorme, ¿no? Tuvo logros tremendos en una vida cortísima. Tuvo un pensamiento lúcido que, para mi modo de ver, cambió el curso del mentalismo. El mentalismo hoy no sería si él no hubiera existido, ¿no? Su influencia llegó a todo el mundo y, a mi entender, continúa hasta hoy, ¿no? Ahora, es muy difícil comprender la obra de Hahnemann sin verla o analizarla en contexto y con una mirada de perspectiva. Los orígenes del mentalismo son oscuros, ¿no? Nuestros padres y madres fueron impresentables, eran pseudoespiritistas, embaucadores, que, bueno, timaban a la gente, engañaban a la gente por dinero, tremendo, ¿no? Lucrando con el dolor de la gente. Ese es nuestro origen, ¿no? Un origen para esconder. Pero a partir de 1920 ocurre algo extraño, extraordinario en Estados Unidos. Es como si en un momento se hubieran alineado los planetas. A partir de 1920 ocurre lo que yo llamo el trípode de la gran explosión del mentalismo. Es decir, por un lado, los espectáculos de dos grandes mentalistas, verdaderos mentalistas modernos, los primeros que fueron Newman y luego Junginger. Pero por otro lado, en 1921 comienza una tienda que duró hasta los 70, una tienda que vendía exclusivamente juegos de mentalismo, que fue Nelson Enterprises, de la mano de Robert Nelson. Una cosa única que al día de hoy creo que no existe, una tienda dedicada solamente. Pero también a partir de 1920 aparece nuestro gran maestro Hahnemann, autor de libros, de juegos y de la revista maravillosa, icónica, única, que fue The Jinx.
todo eso al mismo tiempo, ¿no? Imagínense, en un momento donde el mentalismo no era mentalismo. Pensemos que la palabra mentalismo se acuñó en el 1920, creo que fue Newman el que la acuñó, es decir, una palabra modernísima. Es decir, hasta el 1900 las técnicas fundacionales del mentalismo, que son las que utilizamos hoy, eran patrimonio de los mediums, de estos tíos, ¿no? Eran desconocidas por los magos, las pizarras, el Nightrider eran desconocidos, el centro roto. En cierto modo, pienso que Hahnemann fue al mentalismo lo que Arnase fue a la cartomagia, ¿no? Tal vez, haciendo una analogía. Y es especialmente con Hahnemann que esas técnicas fundacionales se ponen al servicio del mentalismo moderno, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Publicó libros, vendió juegos, fue un publicista extraordinario. Cuando el marketing no existía, yo les pido que lean los avisos de sus juegos. Los lees hoy y si quiero comprar este juego. Hasta en eso fue moderno. Y por supuesto la influencia de la revista The Jinx, que yo hoy la leo y la releo y encuentro maravillas permanentemente. Por supuesto hay cosas que han sido superadas, sería necio, pero es que pasaron 100 años. Lo importante es que lo esencial del mentalismo de Hahnemann no perdió vigencia. A 100 años es tan bueno como hoy. Vaya titular que nos ha dejado Mitchell, ¿verdad? Para terminar con esa pregunta. Bueno, antes de entrar en harina, también nos interesa su historia. Háblanos brevemente sobre su historia personal, por un lado cuando nadie lo conocía, y luego ya cuando se escriben libros, se dan conferencias que explican sus efectos y sus métodos. Cuéntanos un poquito, Mitchell. Bueno, tuvo una vida difícil y una niñez difícil. Sin dudas, él era maníaco depresivo y eso se profundizó muy chico con el abandono de su padre, cuando apenas era un niño. Y eso hizo seguramente también tuviera una vida tortuosa y que muriera tan tempranamente. Pero fue muy precoz en la magia, porque piensen que en el 24 ya publica su primera nota en la revista Sphinx, que era la revista más importante en todo el mundo de la magia. Él ahí publica su rutina de vista de rayos X de vendado. Y luego, inmediatamente, una revista sobre argamasilla. Pero claro, había una dualidad, ¿no? En el que era... Por un lado era un virtuoso creativo y por otro lado el problema de la paralización frente al público, ¿no? Tenía ese miedo escénico, pero cuidado que ese miedo escénico no hizo que él no trabajara, no hiciera shows, hizo muchísimos shows. Es la parte que está más escondida porque sin dudas él brilló como autor, pero hizo grandes espectáculos en teatros. Tenía el problema del miedo escénico, lo llevó también al alcoholismo, a graves problemas. Pero pensemos, por ejemplo, el acto de la bala atrapada en la boca, que no fue su creación, porque él también lo hizo famoso con lo de Orville Meyer, lo hizo 6 veces en teatros, afuera y en teatros. Y claro, tuvo una vida tortuosa. Hay un párrafo, ¿no? en uno de sus libros que le dedica a su madre, un libro de él, ¿no? Y dice a la madre: ¿te acuerdas aquella vez que tomaste mis libros de magia y los quemaste? A ver si puedes hacer lo mismo con este, ¿no? Eso, a ver, marca a un artista para toda la vida, ¿no? Pero bueno, tuvo una carrera artística importante, hay una nota que escribe Max Holden, el famoso dueño de las tiendas más importantes de Estados Unidos, la escribe en Sphinx, donde relata él como asistente a un espectáculo de él, donde dice que fue fantástico y que por 1:20 tuvo al público en el puño de la mano, maravillado, que fue fascinante. Eso es una parte de él que está un poquito más como escondida, seguramente opacada por el brillo como escritor.
Pero bueno, el miedo escénico le trajo problemas también, sin duda, y eso seguramente lo acompañó toda su vida. Pero bueno, sus publicaciones, su revista Jinx fue también de lo más extraordinario. Cómo influyó esa revista hasta el día de hoy. Es una revista que vuelvo a leer periódicamente y se ha copiado su estilo, su modo. Piensen que en ese momento la revista Cool, las revistas era de Sphinx, que estaba publicada en papel, ilustración, con fotos. No, esto eran 2 hojitas hechas a máquina, pero claro, el material que había dentro era excepcional. Piensen que hoy es bueno, imagínense en aquel entonces, ¿no? Pero bueno, fue derrotado, ¿no? Por las circunstancias dolorosas y finalmente se suicidó en el 42. Pues ahí conocemos a Hahnemann, esa vida tortuosa, pero bueno, también llena de éxitos y sobre todo de un gran material que ha pasado a formar parte de la historia de la magia. En el libro publicado por Páginas, Vida y Obra de una Leyenda, podemos leer una colección muy curiosa de cartas que intercambiaba con magos y mentalistas de la época. ¿Alguna anécdota, Mitchell, que puedas relatar para los incautos bribones? Bueno, siempre fue igual, ¿no? Uno piensa que en aquel entonces era todo mucho más serio. No, los hombres, la gente era exactamente igual, ¿no? Al igual que hoy, y seguramente mañana, ¿no? Los celos, las copias, las traiciones estaban a la orden del día. En aquel momento era muy común, no había fotocopiadoras, no había medios de impresión que había hoy. Los magos solían vender trucos en copias hechas a máquina, con papel carbónico o mimeografiada, eso era lo máximo, ¿no? Ahora ocurre algo muy interesante. En el 25, el gran Al Baker, mi otro gran héroe, otro hombre que lo que produjo al día de hoy es totalmente vigente, otro pensamiento lúcido, un tipo que también me hubiera fascinado conocer. Bueno, en el 25, Al Baker le escribe a Hahnemann, que no se conocían, reclamándole que estaba haciendo copias apócrifas de su juego, el maravilloso juego, El mazo que se corta solo. Y Hahnemann, miren qué curioso, ¿no? Era muy jovencito Hahnemann. Acepta la culpabilidad, que sí, y le promete que no lo vuelve a hacer, cosa que no cumple porque luego lo sigue haciendo por un tiempo. Pero esto que comienza tan mal, pensando que había una diferencia generacional importante entre Hahnemann y Al Baker, termina siendo una gran amistad, ¿no? Una relación importantísima, casi paternal. Fíjense, 2, a mi modo de ver, fuera de la cartomagia, 2 de las mentes más lúcidas que tuvo la magia y el mentalismo en el siglo XX. Sin duda, creo que las más lúcidas. Y yo creo que Al Baker descubre tempranamente la genialidad de Hahnemann. De hecho, terminan siendo muy amigos. Y fíjense este detalle tan lindo. Así como hablamos de estas cartas donde se reclamaban cosas, el primer libro de Hahnemann, que es The Book Without a Name, fíjense qué título, ¿no? El libro sin nombre. Ese sería un título hoy para un libro extraordinario. Bueno, 1931. Al Baker no solo le hace asistente en las fotos, junto con Max Holden, salen en las fotos como ayudantes, Al Baker, que es un mago tremendo, formadísimo, sino que escribe el prólogo. Pero lo más interesante es lo que Al Baker, muy duro, comienza diciendo: muchos magos me piden escribir el prólogo o buscan de un amigo porque saben que le van a poner cosas lindas. Yo cuando vienen y me piden y leo y digo, todo esto son copias, son versiones menores de los originales, le digo, no, mira, yo no voy a escribir. Que como verán, si ustedes están leyendo esto, no es el caso. Y empieza a hablar de Hahnemann, de lo brillante. Estamos hablando de un tipo duro, Al Baker, cómo lo descubre rápidamente y termina en una amistad, siendo que el comienzo fue tremendo, ¿no? Fue reclamándole que Hahnemann estaba vendiendo las copias
apócrifas. Bueno, fíjense que Hahnemann también en varios de sus juegos utiliza también esa técnica fundacional del cambio de papeleta con el thumb tip. Pues ahí tenemos esa anécdota que nos cuenta Mitchell. Fíjate, ¿alguna vez has comentado que los efectos de Hahnemann están plenamente vigentes en la actualidad? Si viviese Hahnemann, seguramente sería portada de las principales revistas de magia, tendría su conferencia en Penguin y Luis de Matos le habría dedicado un set de DVDs. ¿Qué tienen de especial los efectos de Hahnemann y por qué no han pasado de moda, Mitchell? Bueno, yo creo, a mi humilde entender, que el mentalismo de Hahnemann es un mentalismo fundacional, en el sentido de que funda las bases del mentalismo, pero como lo conocemos hoy, ¿no? Donde los tipos de efectos y las técnicas son esenciales. Es decir, el de Hahnemann era, ¿cómo decirlo?, el más puro mentalismo, donde el énfasis está en las sutilezas y en los métodos y no en los gimmicks. Acá no hay cajas, no hay... hay esa dualidad de la que hablamos permanentemente, la diferencia entre mentalismo y magia mental, y no es que uno sea mejor que otro, son diferentes. Bueno, Hahnemann funda este mentalismo puro, minimalista, donde todo es la presentación y ese mundo extraordinario de sutileza, que es lo que a mí me seduce tanto. Esa es la magia de Hahnemann. Y ahora, Mitchell, vamos con una de las probablemente preguntas más difíciles, y son de esas preguntas que se responden con un depende, pero bueno, te vamos a poner en un brete. ¿Cuál es para Mitchell el top 3, el top 3 de grandes efectos de Hahnemann? Y sobre todo, más importante, ¿por qué? Bueno, yo diría que el problema no es depende, sino solo 3. Es muy vasto, es muy vasto. Yo me voy a tomar el atrevimiento de mencionar más, sin que hablemos de los top, porque el problema para decidir de los top, ¿no?, de los más importantes, es que en algunos juegos encontramos unas utilidades extraordinarias y en otros. Pero, a ver, por arriba, jugando, ¿no? Miren, pensemos en pizarras. Como yo siempre digo, las llamadas pizarras espiritistas se llaman así porque las usaban los espiritistas. Y los magos no tenían idea al 1900 cómo funcionaban. Gracias a tipos teóricos como David P. Abbott y Maskelyne y Robinson, que escriben libros maravillosos, que no son libros de magia, pero son libros donde descubren a los falsos espiritistas usando estas técnicas y dicen cómo son y cómo las usan, y son los que abren la puerta a los Hahnemann y a los mentalistas modernos, a Obed y a todos estos, para traerlos rápidamente a la magia. Pero bueno, sin irnos del tema, pero por ejemplo, digo lo de las pizarras, que eran desconocidas en 1900. 1900, estamos hablando de 20 años después solamente, y donde aparecía un mensaje del muerto. Fíjense Hahnemann, ¿no? Yo voy a poner 2 o 3 ejemplos, ¿no? El Perfect Club Slate Routine, ¿no? Que es extraordinario, lo que sucede allí es extraordinario. Un juego que ha sido del repertorio más importante del gran maestro Anthony Blake, ¿no? Un juego que hoy sigue siendo un juego insuperable. La forma, el uso del flap es absolutamente no convencional. No puedo entender cómo un tipo se le puede ocurrir hoy, menos en 1920, ese uso, ese manejo del flap. Es una obra maestra, Pero bueno, el Slate and Aces, qué sutil, no dejen de leer ese juego. Extraordinario, porque en lugar, fíjense esto, ¿no? En lugar de que aparezca un mensaje, una pizarra se escriben cosas, escriben cartas, y luego misteriosamente se borran algunas de ellas. ¿Se dan cuenta, no? Hay que tener una cabeza enorme, ¿no? Se borran en lugar de aparecer. Otro con pizarras, la triple coerción. Digamos,
sería muy largo, ¿no?, para contar, pero bueno, vayan al libro y léanlo, La triple conversión, la sutileza, como él compone la estructura, que yo he copiado humildemente, de dos forcings con una escritura en el momento, pero donde hay una doble aparición. Primero aparece un mensaje y luego otro. La suma de sutilezas es una cosa extraordinaria. Eso por mencionar un poquito las pizarras, ¿no? Si vamos a accesorios, bueno, el Write It, que es el clasificador de papeletas. Yo uso ese clasificador de papeletas en todos, absolutamente todos mis shows, sean de 20 personas o de 600 personas, en todos, desde hace 30 años. Fíjense si me ha sido útil. Además, ese clasificador fue el primero, aunque hay una reminiscencia de Al Baker, pero ese estilo de uso de papeletas, como esto de ponerlo simplemente dentro de una taza y dar la taza al espectador, eso, la pureza, la sencillez, bueno, luego de un camino, ¿no?, tortuoso de recorrido para llegar a esa sencillez. Si vamos a papeletas, más allá de la técnica esencial de papeleta, que sigue siendo la mejor de Hahnemann, si vamos, por ejemplo, a una técnica que hago yo siempre, un juego que hago yo siempre, que es el drama telefónico, que ya el plot es extraordinario. El drama telefónico tiene un problema, que en un momento hay que hacer un vistazo y ver el número de teléfono y recordarlo. Claro, en el momento de Hahnemann los números de teléfono tenían solo 4 números, pero el plot es extraordinario. Esto de que no es que yo adivino el número de teléfono, no, sino que el espectador mentalmente hace el ejercicio de cómo llamar, marcar cada número, y entonces uno percibe y finalmente escucha la voz del otro y dice, estás hablando con Carlos. Único. Inclusive hoy, que no se puede usar esa técnica de esa forma porque hay que memorizar un momento, toda esa técnica se puede usar perfectamente y es maravillosa para, por ejemplo, un lugar y nombre, ¿no? Name and place, perfectamente, ¿no? Pero, por ejemplo, para mi modo de ver, ¿no?, la duplicación del nombre del muerto es de una belleza. Yo lo hago permanentemente en situaciones casuales o en los shows. Es una delicia analizar ese manejo que tiene de papeletas, que al día de hoy no ha sido superado, está totalmente vigente, ¿no? Si vamos a juegos independientes, la pseudopsicometría. Yo creo que, sinceramente lo digo, un artista podría recorrer el mundo solamente con esta experiencia, nada más, 5 sobres, cualesquiera, y nada más. Por supuesto, es ser un gran artista, pero las bases están puestas por Hahnemann. La pseudopsicometría, como si hablamos de juego, ¿no? De manera tal que, o el test de Tiber, el manejo de papeletas del test de Tiber. Bueno, se me fue la mano, fueron más de 3. Bueno, más de 3, Mitchell, pero realmente interesantes y que mandan muchos deberes a nuestros oyentes. Mitchell, tú te has destacado a lo largo de tu carrera como un gran mentalista. ¿Te has visto influenciado por Hahnemann, por su figura, por sus métodos, por su forma de crear? Bueno, claro que influyó en mí, ¿cómo no? No influyó en mí, sigue influyendo en mí y va a seguir influyendo en mí. Yo, en verdad, ustedes saben que yo soy converso, ¿no? Yo nací en la magia, en la manipulación, pero me hice finalmente totalmente mentalista. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Muchos amigos me preguntan. Y en realidad me hice mentalista por la extraordinaria abundancia de sutilezas, ¿no? Por el minimalismo, por la carencia de elementos, todas esas características son las que representan a Hahnemann. El mentalismo tiene esa belleza, ¿no? Aquella máxima de menos es más. Yo digo, cuando
Sale el mago a escena ya con la baraja en la mano, con un objeto, la mesa multiplegable, la baraja o la galera. Yo digo, ay, anteponemos objetos a nosotros y la gente nos va a ver a nosotros, a un tipo, a un tío va a ver. Y el mentalismo tiene eso, uno sale a escena, uno. Yo a veces le digo a mi esposa cuando vuelvo a un show, digo, mi Dios, uno se siente un equilibrista, ¿no? Porque siento a veces que uno está en escena, yo y mi alma, nada más, y unas papeletas, pero eso es fantástico, porque no dependemos de cosas, ¿no? Y nos permite volar, nos permite jugar. Eso es Hahnemann, ese es el más puro, lo que representa Hahnemann y lo que representa el mentalismo moderno, no cajas, no diablitos, no calaveras. Actualmente hago muchísimos de sus efectos. Hoy lo dije, el rated de los clasificadores lo hago absolutamente en todas mis presentaciones, no hay una donde no lo haga. Pero lo más importante es la esencia de ese mentalismo. Fantástico, un verdadero maestro. Y para terminar con este gran maestro, como tú dices, Mitchell, si estuvieras en una habitación cara a cara con Theodor Hahnemann y te dieran solamente un minuto, ¿qué le preguntarías? Bueno, parafraseando al gran Max Mayben sobre Theo Hahnemann, que dijo, la llama que ilumina el doble dura la mitad. Claro, es que dio tanto en 34 años de vida, tanto, solo, ustedes piensen, magos amigos de ustedes, 34 años de vida. En esos años hizo una obra monumental. Humildemente, yo creo que Hahnemann ha sido y es un gran faro que ilumina y ha iluminado este mundo fantástico y creo que lo va a seguir siendo, sin duda. De manera que si, les cuento, si pudiera estar, ¿no?, en un momento con él, a solas, yo creo que no le preguntaría nada. Eso sí, le daría un fuerte abrazo, un abrazo de oso, y simplemente le diría, muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Mitchell, por aceptar la invitación de Páginas y compartir tu sabiduría con todos los incautos bribones. Ha sido realmente fantástico. No, gracias a ustedes, a Incautos Bribones por invitarme. Fue un placer enorme. Tengo una admiración enorme por Laura y por la obra fantástica de Páginas. Les recomiendo incondicionalmente que lean toda la obra de Hahnemann. Ahora la tienen en español, que bien vale la pena. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Mitchell, una vez más. Y ahora sí, hasta aquí este episodio de Incautos Bribones, el podcast de Páginas. Muchas gracias a Iñaki Zabaleta por su introducción y a Mitchell por hablarnos sobre Hahnemann. Y antes de terminar, dejadme que os recuerde que podéis enviar un email a incautosbribones@librosdemagia.com con las propuestas de vuestros temas favoritos para el podcast. Si tenéis algún mago del que queréis que hablemos o algún tema interesante, ya sabéis, escribidnos. Y ahora ya sabéis, a seguir aprendiendo y estudiando el arte de leer mentes. Y esto se acaba, pero antes, si aún no lo has hecho, suscríbete a Páginas en un clic, nuestra newsletter, entrando en librosdemagia.com. Es gratuita y cada 2 semanas recibirás un montón de contenido mágico de calidad en tu correo. ¡Apúntate! Y en una semana volvemos con un nuevo episodio de Incautos Bribones.